Los 4 periódicos más influyentes del mundo, New York Times, Washington Post, Financial Times y Wall Street Journal, en los últimos días han publicado reportajes que retratan más o menos lo mismo, cómo el gobierno de López Obrador le ha entregado el Estado mexicano al crimen organizado. La semana pasada le platicamos de las piezas del Financial Times y el Wall Street Journal. Este fin de semana, artículos en portada del New York Times y el Washington Post, hablando, por ejemplo, el diario New York Times publica cómo los grupos criminales han implementado nuevas formas de violencia para incidir en las elecciones de este 2 de junio y advierte que el narco está detrás de las elecciones. Retoma, de hecho, un estudio del Colegio de México en donde se detalla la creciente violencia que se ha vivido en este proceso electoral en comparación con el proceso electoral federal de hace 3 años. Luego el New York Times señala que en su afán de dominio, los grupos delincuenciales han recurrido a intimidar, amenazar o cooptar a las autoridades para ejercer control sobre las comunidades, que buscan protección, que quieren aumentar su poderío. El New York Times señala de que hay sospechas de la implicación de grupos criminales en al menos 28 de los 36 asesinatos reportados en estas elecciones. Y que para mantener el temor o el terror, ya no solo los candidatos o candidatas son blancos de ataques, también se extienden a familiares. Han cobrado la vida de 14 personas en los últimos meses. Luego, en otro texto, también en su portada, con una fotografía muy grandota y de manera muy destacada, el Washington Post dice de qué tamaño será la penetración del narco en México, que hasta las tortillas las domina el narco. ¿Sí? Cómo el crecimiento del crimen organizado ha avanzado tanto que incluso afecta el precio de la tortilla, afecta a los negocios de las tortillas, las tortillerías que son víctimas de la extorsión. Cómo los amenazan a los trabajadores, a los empresarios, los grupos armados. Advierten que los cárteles juegan un papel cada vez más importante en la economía nacional y que operan desde los negocios más pequeños como las tortillerías hasta controlan los puertos, en donde entran y salen las mercancías. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador lanzó un mensaje que parece respuesta a esta sucesión de artículos en la prensa internacional que, a propósito obviamente de la elección de nuestro país, pues están retratando el avance brutal del narcotráfico en México. Yo les diría que se serenen, que se tranquilicen, ya van a pasar las elecciones. Nuestro país está muy bien posicionado en el concierto de las naciones, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, que por más que hablen de violencia por esta circunstancia política electoral, en México hay estabilidad política y podemos ir a cualquier parte. Y sí, sigue habiendo problemas de inseguridad, de violencia, muy localizado y por cuestiones especiales que tienen que ver con el predominio de bandas, enfrentamiento entre bandas, por la lucha de mercados, sobre todo por el consumo de drogas. Bueno, ahí tiene usted lo que dice el presidente, insiste en minimizar la violencia.